El 7 de junio hay una procesión, una custodia de oro, el cuerpo de Cristo avanzando por las calles mientras el mundo sigue girando sin enterarse de lo que ocurre encima de esas piedras. Y mientras eso pasa, mientras el Santísimo pasa, hay algo que se mueve también del otro lado. Algo que Santa Teresa de Jesús vio con una claridad que la dejó sin palabras durante horas. Algo que tiene que ver con los tuyos que murieron, con ese nombre que llevas callado, con ese peso que no sabes cómo describir, pero que sientes en el pecho cada vez que enciendes una vela por ellos y no sabes si alcanza. ¿Sabes lo que ocurre con las almas de tus difuntos cuando el Corpus Christi pasa? Santa Teresa de Jesús no era mujer de medias tintas. Cuando escribió sobre la Eucaristía y las almas, escribió con urgencia. Escribió como alguien que había visto algo y no podía callarlo. Y lo que vio tenía que ver con un momento específico del año litúrgico, un momento en que la fuerza purificadora del cuerpo de Cristo alcanza a los que ya no están de una manera que ninguna otra oración ordinaria reproduce. El 7 de junio es ese momento. Y hay algo que puedes hacer tú, antes de que llegue y mientras pasa, para que tus difuntos reciban algo que llevan esperando. Escribe ahora en los comentarios: Señor, que tu cuerpo los purifique. Ponlos por nombre delante de Dios con esas palabras. Porque lo que viene después de este momento fue pensado para quienes todavía creen que pueden hacer algo por los suyos. Suscríbete a este canal, porque aquí hay algo nuevo cada semana que un católico devoto necesita saber y que no vas a encontrar en otro lugar. Santa Teresa de Jesús recibió la Eucaristía cientos de veces en el convento de la Encarnación de Ávila. Cientos. Y sin embargo, hubo una mañana, ella misma la describe en el Libro de la Vida, en el capítulo 34, en que la comunión fue diferente a todas las anteriores. Diferente de una manera que no tiene explicación racional, que ella tardó días en poner por escrito, y que cuando al fin lo hizo, usó palabras que sus confesores le pidieron que repitiera despacio, una por una. Dijo que en ese momento, al recibir el cuerpo de Cristo, sintió que no estaba sola, que había presencias junto a ella, almas, presencias que ella reconoció, no con los ojos del cuerpo, sino con esa facultad interior que los místicos llaman visión intelectual, que es más clara que ver y más cierta que tocar. Presencias de personas que habían muerto, personas que ella había conocido y que en ese instante exacto, en el momento de la comunión, estaban recibiendo algo. Esto no es una imagen poética de Santa Teresa de Jesús. Lo escribió como hecho, como algo que ocurrió. Y lo que ocurrió tiene una consecuencia directa para ti y para los nombres que llevas en el corazón. Antes de entender qué vio Santa Teresa de Jesús en ese momento, hay que entender quién era ella cuando lo vio, porque el peso de un testimonio depende siempre de quien lo da. Y Santa Teresa de Jesús, cuando describe esa mañana de comunión, no era una novicia con visiones piadosas. Era una mujer de 47 años, con 28 de vida religiosa, que había atravesado la sequedad espiritual más larga que describe cualquier místico castellano del siglo XVI, que conocía la diferencia entre la imaginación y la gracia, y que tenía la costumbre de someter todo lo que le ocurría al juicio de sus confesores antes de escribirlo. Sus confesores, entre ellos el padre Pedro de Alcántara y más tarde el padre Juan de Ávila, no le pidieron que callara esas experiencias. Le pidieron que las escribiera con precisión, con detalle, sin adornos, y ella así lo hizo. La Eucaristía ocupaba el centro de la vida de Santa Teresa de Jesús de una manera que sus biógrafos han subrayado siempre, pero que a veces se entiende mal. No era una devoción más entre sus muchas devociones. Era el eje, el punto fijo alrededor del cual giraba todo lo demás. En las moradas del castillo interior, cuando habla de las moradas más interiores, las que corresponden a la unión con Dios, la referencia a la comunión aparece una y otra vez como el momento en que las paredes entre el alma y Dios se vuelven más delgadas. Las paredes,
Esa imagen es de ella. Las paredes que separan lo que vemos de lo que no vemos. Y si las paredes se vuelven más delgadas en la comunión, esto vale también para la pared entre los vivos y los que esperan. Entre los que están aquí y los que están en ese estado de purificación que la Iglesia llama purgatorio. En el momento de la Eucaristía, esa pared no desaparece, pero cede. Y algo pasa a través de ella. La Iglesia Católica enseña esto con una precisión que muchos fieles conocen de manera vaga, pero que conviene decir con claridad. La comunión de los santos, que es un artículo de fe definido en el credo, no es una metáfora. Significa que entre los vivos y los difuntos existe una unión real, activa, no interrumpida por la muerte. Los que estamos aquí podemos hacer por los que están en el purgatorio cosas concretas, ofrecer oraciones, sacrificios, indulgencias y sobre todo, la Eucaristía. Y esas cosas llegan, no como una esperanza piadosa, como una realidad teológica definida por el Concilio de Trento y reafirmada en el Catecismo de la Iglesia Católica. Santa Teresa de Jesús sabía esto. Lo sabía como doctrina y lo sabía como experiencia vivida. Y lo que la distingue de otros santos que conocían la misma doctrina es que ella lo vio. Vio el momento en que ocurría. Vio las almas en el instante en que la gracia eucarística las tocaba. ¿Y qué tiene que ver el 7 de junio con todo esto? El Corpus Christi no es simplemente la fiesta que conmemora la institución de la Eucaristía. Es el día en que la Iglesia saca al Santísimo Sacramento a las calles. El día en que el cuerpo de Cristo sale del tabernáculo y avanza entre los vivos. El día en que la custodia de oro pasa por las plazas y los barrios y la gente se arrodilla en las aceras. Es el día en que la presencia real de Cristo se hace visible de una manera que el resto del año permanece guardada en la oscuridad del sagrario. Y si la Eucaristía adelgaza las paredes entre los vivos y los que esperan, el Corpus Christi las adelgaza de una manera singular. En Ávila, en el siglo XVI, Santa Teresa de Jesús esperaba esa procesión con una intensidad que sus hermanas notaban semanas antes. Se preparaba, se disponía, y lo que ella entendía en esa preparación no era solo su propia comunión, era lo que podía hacer por otros, por los que ya no podían hacer nada por sí mismos. Eso es lo que este 7 de junio pone en tus manos. Pero antes de llegar ahí, antes de saber exactamente qué puedes hacer y cómo hacerlo, hay algo que la doctrina católica pide entender bien, algo sobre lo que son las almas del purgatorio y por qué necesitan con tanta urgencia lo que solo un vivo puede darles. Porque si no se entiende eso, todo lo demás se queda en gesto piadoso. Y lo que Santa Teresa de Jesús vivió no era un gesto, era una certeza. El purgatorio no es un castigo. Eso lo dijo la Iglesia y lo repitió Santa Teresa de Jesús con sus propias palabras. Y sin embargo, cuesta creerlo cuando uno piensa en lo que allí ocurre. Porque lo que ocurre allí duele. Duele de una manera que ningún dolor físico de esta vida reproduce del todo, según los teólogos que han estudiado este estado con más profundidad. Y si duele así y no es un castigo, entonces, ¿qué es? Es una limpieza. Santa Teresa de Jesús lo describe en el Libro de la Vida, comparando el purgatorio con lo que ella misma sentía en ciertos momentos de oración, cuando Dios le mostraba sus propias imperfecciones con una claridad que era al mismo tiempo dolorosa y llena de amor. Esa claridad duele, escribe ella, porque el alma ve en ese momento todo lo que la separa de Dios. Ve sus apegos, sus pequeñas cobardías, sus afectos mal ordenados, sus negligencias. Y esa visión produce un ardor que no es ira divina, sino sed. El alma que está en el purgatorio tiene sed de Dios, con una intensidad que ningún alma en esta vida alcanza, porque ya lo ha visto. Ya sabe lo que es, y todavía hay algo entre ella y él. Eso es lo que se está limpiando allí, la distancia que queda. La Iglesia enseña, y Santa Teresa de Jesús lo confirma desde su experiencia mística, que esa distancia puede acortarse desde aquí.
que los vivos tienen una capacidad real de intervenir en el proceso de purificación de los difuntos, no como magia, como amor que actúa a través de la comunión de los santos, que es la red de gracia que Cristo tejió entre todos sus miembros, vivos y muertos. Y aquí está el punto que cambia todo. Las almas del purgatorio no pueden hacer nada por sí mismas, nada, esperan, arden, tienen sed y dependen completamente de lo que los vivos decidan hacer por ellas. Santa Faustina Kowalska lo escribió en su diario con una frase que los entendidos en espiritualidad católica citan con frecuencia. Solo nosotros podemos ayudarlas, no los ángeles, no los santos del cielo, aunque intercedan, los vivos, los que aún estamos aquí y podemos ofrecer, sacrificar, rezar. Santa Teresa de Jesús lo sabía, y por eso, cuando hablaba de sus difuntos, no hablaba de ellos como recuerdos. Hablaba de ellos como personas que necesitaban algo de ella ahora mismo. No ayer, no cuando murieron, ahora. Esa urgencia es lo que muchos fieles pierden con el paso del tiempo. Al principio, cuando alguien muere, la devoción por esa persona es fuerte. Se ofrecen misas, se reza el rosario, se piden indulgencias. Pero con los meses, con los años, esa urgencia se va apagando. La vida sigue, el dolor se embota y el nombre de esa persona va quedando en un rincón de la memoria, sacado solo en ciertos aniversarios o cuando algo lo trae de vuelta. Santa Teresa de Jesús advirtió contra eso, no en términos de reproche, en términos de realidad, porque si el alma de ese difunto todavía está en proceso de purificación, tu olvido no cambia su situación, sigue ahí, sigue esperando, sigue teniendo sed, y tú, que podrías hacer algo, pasas los días sin hacerlo porque la urgencia se diluyó. El Corpus Christi del 7 de junio es la oportunidad de romper ese olvido con algo concreto. Pero hay una pregunta que todavía no está respondida y que es la más importante de este momento. ¿Por qué el Corpus Christi tiene una fuerza especial para ayudar a los difuntos? ¿Qué tiene este día que no tiene un lunes ordinario en que comulgas antes de ir al trabajo? La respuesta está en lo que la Eucaristía es, no solo en lo que hace. Y para entender eso, hay que ir a algo que Santa Teresa de Jesús escribió en El Camino de Perfección, un libro que ella misma describió como sus instrucciones para las hermanas más jóvenes, las que aún no habían entendido del todo lo que tenían entre manos cada vez que recibían la comunión. En ese libro, Santa Teresa de Jesús pregunta a sus hermanas algo que suena casi como una provocación. ¿Sabéis qué es orar bien? Orar bien es saber con quién habláis. Y saber con quién habláis en la comunión es saber que ese que está dentro de vosotras en ese momento es el mismo que resucitó, el mismo que tiene poder sobre la muerte, el mismo cuya sangre derramada en el Calvario abrió las puertas de lo que antes estaba cerrado. Eso que estaba cerrado era el cielo, pero también era el purgatorio, en el sentido de que antes del sacrificio de Cristo no había purificación posible. El purgatorio existe porque Cristo murió, porque su muerte hizo posible que las almas que no son perfectas, pero tampoco son condenadas, tengan un camino hacia Él. Y cada comunión aplica ese sacrificio de manera real, no simbólica, al alma que comulga y a las almas por quienes se ofrece. Por eso la misa es el sufragio más poderoso que existe por los difuntos. Por eso la Iglesia recomienda las misas gregorianas, 30 misas consecutivas por un alma, basadas en una revelación al Papa San Gregorio Magno sobre la liberación de un alma al completarlas. Por eso los santos, uno tras otro a lo largo de los siglos, insistieron en que ofrecer la comunión por un difunto es la cosa más eficaz que un vivo puede hacer por alguien que ya no está. Y el Corpus Christi del 7 de junio es el día del año en que esa ofrenda lleva algo más. Algo que Santa Teresa de Jesús describió en sus escritos con una palabra que sus confesores subrayaron cuando revisaron el manuscrito. Esa palabra es la que abre lo que viene. La palabra que Santa Teresa de Jesús usó fue intensidad, no poder, no magia,
no milagro, intensidad. Y la diferencia entre esas palabras es toda la diferencia del mundo para un católico que quiere entender qué está haciendo cuando ofrece una comunión por sus difuntos en el Corpus Christi. Poder implica algo externo que se activa. Magia implica una fórmula que funciona sola. Milagro implica una excepción a las reglas. Intensidad implica algo distinto. La misma gracia que siempre estuvo ahí, pero más concentrada. Como el sol en verano comparado con el sol de noviembre, el mismo sol. Pero lo que hace en agosto no es lo mismo que lo que hace en diciembre. El Corpus Christi es agosto para las almas. Santa Teresa de Jesús lo vivió así. Y lo que ella describe en sus escritos sobre las fiestas litúrgicas solemnes no es una devoción sentimental por el calendario de la Iglesia. Es una constatación de algo que experimentó en su propio cuerpo y en su propia alma durante décadas de vida interior. Las fiestas grandes, escribe en el libro de la vida, no son iguales a los días ordinarios. La Iglesia no las celebra por costumbre. Las celebra porque en esos días algo real ocurre en la economía de la gracia. La economía de la gracia. Esa expresión no es de Santa Teresa de Jesús, pero describe bien lo que ella intuía. La gracia no se reparte siempre de la misma manera. Hay momentos en que fluye con más abundancia. Momentos que la Iglesia reconoce y marca en el calendario precisamente para que los fieles no los dejen pasar sin aprovecharlos. Y el Corpus Christi es uno de los momentos más altos de ese calendario. Pero hay algo que todavía no se ha dicho y que es lo que convierte esta doctrina en algo personal, en algo que tiene que ver con el nombre concreto que llevas en el corazón. Porque hasta aquí hemos hablado de las almas del purgatorio en general, de la gracia eucarística en general, del Corpus Christi como fecha litúrgica en general. Y ninguna de esas cosas en general hace nada si no hay alguien que las lleve de lo general a lo concreto. Ese alguien eres tú. Santa Teresa de Jesús era muy clara en esto. En el camino de perfección, cuando instruye a sus hermanas sobre la oración, insiste repetidamente en que la intención explícita es necesaria, que el bien espiritual no se transfiere por vía automática, que hace falta que alguien lo dirija, lo nombre, lo ponga. La gracia que fluye en el Corpus Christi es real y está disponible, pero llega a un alma específica del purgatorio solo si alguien aquí la dirige hacia ella con intención consciente. No con emoción, con intención. La diferencia es importante. La emoción es lo que sientes cuando enciendes una vela pensando en alguien. La intención es el acto de la voluntad por el que decides que lo que vas a recibir en la comunión del 7 de junio sea aplicado concretamente a ese difunto. Una cosa es el calor en el pecho, otra cosa es la decisión deliberada. Santa Teresa de Jesús practicaba la segunda. Y sus frutos, los que están documentados en las apariciones de almas que agradecían su intercesión, son el resultado de esa precisión. Hubo una noche en el convento de la Encarnación que sus biógrafos recogen con detalle. Una hermana de la comunidad había muerto con fama de tibieza. Las novicias la recordaban con afecto pero sin certeza sobre su estado espiritual. Y Santa Teresa de Jesús, en los días siguientes a esa muerte, ofreció cada comunión, cada hora de oración, cada pequeño sacrificio del día, de manera deliberada y nombrada por esa alma. No por todas las almas del purgatorio, por esa, por nombre. Días después, en oración, esa alma se le apareció a Santa Teresa de Jesús, radiante, ya libre. Y lo que le comunicó en ese encuentro interior fue algo que Santa Teresa de Jesús escribió en el libro de la vida con mano temblorosa, según cuenta su confesor, que la precisión había importado, que ser nombrada había importado, que el amor que tiene cara es más eficaz que el amor que no la tiene. Esto es lo que el 7 de junio pone en tus manos, la posibilidad de hacer exactamente eso, de nombrar, de dirigir, de convertir la gracia extraordinaria del Corpus Christi
en algo que llegue a un destinatario concreto que lleva tiempo esperando que alguien lo haga. Y aquí se abre algo que todavía no tiene respuesta. Porque si la intención es tan importante, si nombrar importa, si la precisión tiene valor espiritual real, entonces la pregunta que sigue es esta: ¿qué estado necesita tener el que ofrece para que esa ofrenda llegue limpia? ¿Puede alguien en pecado mortal ofrecer la comunión del Corpus Christi por sus difuntos y esperar que esa ofrenda tenga el mismo efecto que la de alguien que llega al altar en estado de gracia? Santa Teresa de Jesús respondió esto con una claridad que sus confesores no esperaban. Y la respuesta no es la que muchos quisieran escuchar, pero es la que cambia completamente la manera de prepararse para el 7 de junio. Hay una frase de Santa Teresa de Jesús en el Camino de Perfección que sus hermanas copiaron en sus cuadernos personales. Una frase que circuló en los conventos carmelitas durante décadas antes de que los estudiosos la sistematizaran. No es la frase más citada de sus escritos. No aparece en las primeras páginas de ninguna antología. Pero para quien lleva un difunto en el corazón y quiere hacer algo real por él este 7 de junio, esta frase lo cambia todo. En sus propias palabras, Santa Teresa de Jesús escribió: «No os pido ahora que penséis en él, ni que saquéis muchos conceptos, ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento. Solo os pido que le miréis. Solo le miréis». Eso es lo que pedía antes de comulgar: mirar. Estar presente con lo que se tiene dentro, con quien se tiene dentro. Y desde esa mirada, desde ese estar presente, hacer la ofrenda. Porque la ofrenda que sale de quien mira de verdad tiene un peso diferente a la ofrenda que sale de quien cumple un rito mientras piensa en otra cosa. Pero antes de la mirada, Santa Teresa de Jesús exigía algo más. Algo que sus hermanas sabían y que ella jamás negoció. Exigía limpieza, no perfección, limpieza. La diferencia entre ambas es la diferencia entre lo imposible y lo posible. La perfección no la tenía nadie en el convento. La limpieza sí era alcanzable. La limpieza era el estado de gracia, y para llegar al estado de gracia antes de una fecha litúrgica tan poderosa como el Corpus Christi, Santa Teresa de Jesús indicaba un camino que ella misma recorría sin excepción: la confesión. Confesar antes del Corpus Christi, no como formalidad, como preparación real, como el acto de ponerse delante de Dios con todo lo que se carga, dejarlo caer y llegar al altar del 7 de junio sin ese peso, porque la gracia que fluye en el Corpus Christi llega a todos los que comulgan. Pero la gracia que un vivo puede transmitir a un difunto a través de esa comunión depende, según la enseñanza de la Iglesia y según lo que Santa Teresa de Jesús vivió y describió, de la disposición del canal. Y el canal es el que comulga. Un canal limpio deja pasar más. Un canal obstruido por el pecado no mortal ya dificulta el flujo. Un canal tapado por el pecado mortal lo interrumpe. Esta no es una enseñanza de rigor moralista, es una enseñanza de misericordia práctica, porque si lo que quieres es que el máximo posible de esa gracia del 7 de junio llegue a tu difunto, lo más lógico, lo más amoroso, lo más eficaz que puedes hacer es llegar limpio. Y para llegar limpio existe el sacramento de la penitencia. Santa Teresa de Jesús se confesaba con una frecuencia que sus confesores a veces encontraban excesiva hasta que entendieron su lógica. No se confesaba por escrúpulos, se confesaba por amor a lo que iba a recibir, por respeto a quienes iba a ofrecer, porque sabía que entre ella y Cristo, y entre ella y las almas que dependían de su ofrenda, no podía haber nada que estorbara. Esa lógica es la que guía la preparación para el 7 de junio. Y hay un dato histórico que refuerza todo esto con una fuerza que ningún argumento teológico por sí solo produce. En el año 1264, el Papa Urbano IV estableció la fiesta del Corpus Christi como celebración universal de la Iglesia. Encargó a Santo Tomás de Aquino la composición de los textos litúrgicos. Y Santo Tomás de Aquino,
el teólogo más preciso de la historia de la Iglesia, eligió para el himno de la procesión del Corpus Christi una frase que resume lo que hemos estado diciendo: Quantum potes, tantum aude, que en castellano suena a esto: atrévete todo lo que puedas, atrévete, porque la gracia supera siempre la capacidad humana de recibirla, pero la disposición del que la recibe sí importa, sí tiene peso, sí cambia lo que ocurre. Santa Teresa de Jesús lo sabía, y por eso no dejaba pasar el Corpus Christi sin prepararse, sin confesar, sin nombrar a sus difuntos antes de llegar al altar, sin saber exactamente por quién iba a ofrecer esa comunión. El estado del que ofrece importa, la limpieza importa, la confesión previa al 7 de junio importa, y lo que viene ahora es la práctica completa, paso a paso, que Santa Teresa de Jesús dejó en sus escritos y que la tradición carmelita ha preservado hasta hoy para quien quiera aplicarla. Pero antes de llegar a esa práctica, queda todavía una pregunta sin responder. Una pregunta que los confesores de Santa Teresa de Jesús le hicieron a ella directamente cuando leyeron sus descripciones de las almas que recibían gracia a través de su comunión. Le preguntaron: ¿cómo saben las almas del purgatorio que alguien las está nombrando? ¿Cómo funciona esa comunicación que no pasa por el sonido, ni por el tiempo, ni por el espacio? Lo que respondió Santa Teresa de Jesús a esa pregunta es una de las páginas más serenas de todo el libro de la vida. No hay en esa respuesta asombro ni dramatismo. Hay calma. La calma de quien ha pensado mucho en algo y ha llegado a una certeza que ya no le produce agitación, sino paz. Las almas del purgatorio lo saben, escribe, de la misma manera que el alma sabe muchas cosas en la oración profunda, sin palabras, sin imágenes, sin proceso, por infusión, como la luz que entra por una rendija sin que nadie la haya llamado. Esa explicación es teológicamente precisa. La comunicación entre los vivos y los difuntos en la comunión de los santos no pasa por los canales ordinarios de la percepción humana. No es telepática en el sentido psicológico. Es sobrenatural en el sentido estricto. Opera por encima de la naturaleza, a través de la gracia, con Dios como intermediario y como canal. Cuando nombras a tu difunto antes de comulgar el 7 de junio, esa intención sube. No como un mensaje que viaja por el aire, como una ofrenda que entra en la corriente de gracia que Cristo abre en ese momento y que lo alcanza donde está. Dios lo ve, y lo que Dios ve en su providencia lo aplica. Esto no es espiritismo, es doctrina católica. Es la comunión de los santos en su dimensión más activa y más concreta. Y la diferencia entre entenderlo así y convertirlo en algo vago y sentimental es la diferencia entre hacer algo eficaz y hacer algo que se siente bien pero no llega. Santa Teresa de Jesús insistía en esa diferencia. Insistía en que la devoción sin precisión es afecto sin dirección, y el afecto sin dirección se disipa. Llena el corazón del que lo siente, pero no necesariamente llega a donde debería llegar. Por eso la preparación para el 7 de junio tiene pasos concretos. El primero ya lo conoces, la confesión, la limpieza del canal antes de que llegue la fecha. Pero hay un segundo paso que Santa Teresa de Jesús describe en el camino de perfección y que muchos fieles omiten sin saber lo que están dejando de hacer. Ese segundo paso es la vigilia. En el siglo XVI, la vigilia de una fiesta litúrgica importante era una práctica común en la vida religiosa. Las comunidades carmelitas se preparaban el día anterior con oración adicional, con lectura espiritual, con un repaso interior de las intenciones que llevarían al altar al día siguiente. Esa vigilia no era un requisito formal, era una disposición interior que Santa Teresa de Jesús valoraba de manera especial. La razón que ella da es hermosa en su sencillez. Dice que el alma necesita tiempo para prepararse para recibir a un huésped tan grande, que llegar al altar del Corpus Christi sin haber pensado antes en lo que se va a hacer es como abrir la puerta de tu casa
a alguien importante sin haber encendido la lumbre, sin haber puesto la mesa, sin haberte lavado las manos. La víspera del 7 de junio, la noche del 6, es el momento para esa preparación. ¿Qué se hace en esa vigilia? Santa Teresa de Jesús lo concreta. Se nombra. Se saca ese nombre que llevas callado y se lo pones delante de Dios en la oración. Se le habla a Dios de esa persona, no con fórmulas, con palabras propias, torpes si hace falta, pero tuyas. Se le dice a Dios: mañana voy a recibir tu cuerpo y quiero que lo que me des en ese momento llegue a él, a ella, que está esperando y que yo no quiero dejar esperando más. Esa oración de la vigilia, esa conversación sencilla con Dios la noche antes, tiene un efecto que Santa Teresa de Jesús describe en sus escritos como disposición activa. El alma que llega al altar del Corpus Christi con esa disposición activa no llega vacía. Llega con una intención ya formada, ya ofrecida, ya puesta en las manos de Dios desde la noche anterior. Y eso, en la economía de la gracia, hace diferencia. La tradición carmelita que preservó estas enseñanzas de Santa Teresa de Jesús las sistematizó siglos después en lo que los teólogos carmelitas llaman la ofrenda anticipada. ¿Qué es exactamente eso? Ofrecer la noche antes lo que vas a hacer al día siguiente, para que tu comunión del 7 de junio llegue al altar ya dirigida, ya nombrada, ya dispuesta a ser aplicada. Pero hay un tercer paso, y este tercer paso es el que Santa Teresa de Jesús consideraba el más delicado de todos, porque implica algo que muchos católicos devotos evitan sin darse cuenta. Algo que ella enfrentó directamente en su propia vida espiritual y sobre lo que escribió con una honestidad que sus lectores del siglo XVI encontraron desconcertante. Implica soltar. ¿Qué significa soltar a un difunto para que la gracia del Corpus Christi lo alcance de verdad? ¿Qué hay en el amor humano que sin quererlo puede retener lo que debería liberarse? Soltar no significa olvidar. Santa Teresa de Jesús lo aclaró porque sabía que esa confusión era la más común entre las personas que amaban profundamente a sus difuntos. Soltar no es dejar de querer. Soltar no es dejar de rezar. Soltar no es resignarse al olvido como si la muerte hubiera cortado algo que no debería romperse. Soltar, en el sentido que Santa Teresa de Jesús usaba esa palabra, es renunciar al control sobre el destino de esa alma. Y eso cuesta mucho más de lo que parece. Porque el amor humano, cuando pierde a alguien, tiende a aferrarse, tiende a seguir tomando decisiones por el difunto, a seguir organizando su salvación como si dependiera de la cantidad de esfuerzo y la frecuencia de las oraciones. Tiende a convertir la devoción por los difuntos en una forma de negociación con Dios. Yo rezo tanto, yo ofrezco tanto, yo sacrifico tanto, y a cambio quiero que ese alma esté bien, que esté en el cielo, que ya no sufra. Esa actitud es humana, completamente humana, y viene del amor, que es la fuente más pura que existe. Pero Santa Teresa de Jesús vio en ella un problema que no es moral sino práctico. El alma que ofrece desde el control no deja espacio para que Dios actúe con su propia lógica, que es siempre más grande y más misericordiosa que la nuestra. Soltar es confiar en que Dios sabe más, que el mismo Dios a quien le estás ofreciendo la comunión del 7 de junio ama a tu difunto infinitamente más de lo que tú lo amas, que su misericordia no necesita que tú la administres, solo que tú la canalices. Y canalizar es distinto de controlar. Santa Teresa de Jesús lo aprendió con una de las personas que más amó en vida, su padre, don Alonso Sánchez de Cepeda. Cuando su padre murió, ella estaba ya en el convento de la Encarnación y llevaba años en la vida religiosa. La muerte de su padre la afectó de una manera que sus biógrafos describen como profunda y duradera. Y lo que ella hizo en esos días, lo que describe en el libro de la vida, no fue solo rezar mucho, fue soltar. Fue el momento en que se puso delante de Dios y le dijo, con esa franqueza que caracteriza toda su relación con la oración:
Yo no sé dónde está mi Padre. Tú sí lo sabes. Yo no sé lo que necesita. Tú sí lo sabes. Lo que yo tengo, mis oraciones, mi comunión de mañana, mi día de hoy, es tuyo para que lo apliques como quieras, cuando quieras, de la manera que quieras. Yo lo suelto. Eso es una ofrenda completa, no condicionada, no negociada, no medida. Y lo que ocurrió después de esa entrega fue algo que Santa Teresa de Jesús no esperaba. Su padre se le apareció en oración, radiante, ya libre, con una paz en el rostro que ella no había visto en él durante los años de su vejez en la tierra. No le dijo cuándo fue liberado. No le dio los detalles que el amor humano siempre quiere saber. Solo le comunicó que estaba bien y que la ofrenda completa había importado más que todas las oraciones condicionadas que la habían precedido. Ese testimonio de Santa Teresa de Jesús sobre su padre no es un adorno del libro de la vida, es una instrucción disfrazada de memoria personal, una instrucción sobre lo que significa ofrecer de verdad. Para el 7 de junio, para la comunión del Corpus Christi, este paso de soltar es el que corona los anteriores. Ya tienes la confesión, ya tienes la vigilia, ya tienes la intención nombrada. Ahora falta la entrega, la ofrenda que dice: esto que voy a recibir hoy es tuyo, Señor, y lo pongo en tus manos para que llegue a quien más lo necesita de los que yo llevo en el corazón. Hay algo más que la tradición carmelita añade a esta práctica y que Santa Teresa de Jesús describe en las Fundaciones con una sencillez que contrasta con la profundidad de lo que propone. Habla de lo que ella llama el momento posterior, el momento de después de comulgar. Los minutos que siguen a la recepción del cuerpo de Cristo, que son, según Santa Teresa de Jesús, los más preciosos de toda la jornada. En esos minutos, escribe: Cristo está dentro, presente, real, y lo que se le pide en esos minutos, lo que se le entrega en esos minutos, llega de una manera que ningún otro momento del día reproduce. Lo que Santa Teresa de Jesús recomendaba hacer en esos minutos por los difuntos era específico. No era solo sentir amor por ellos. Era hablarle a Cristo directamente, con el nombre del difunto en la boca, y pedirle que tomara lo que acababa de recibir y lo aplicara a esa alma concreta. No como una fórmula, como una conversación entre alguien que acaba de recibir al Señor y ese mismo Señor que todavía está ahí, dentro, antes de que los minutos pasen y la vida ordinaria vuelva. Y en esa conversación, Santa Teresa de Jesús decía algo más, algo que queda pendiente todavía y que tiene que ver con lo que ella advirtió sobre las personas que se acercan al Corpus Christi sin saber lo que están dejando pasar. Porque hay algo que la mayoría de los fieles no hace en esos minutos posteriores a la comunión, algo que parece pequeño y que Santa Teresa de Jesús consideraba de un valor incalculable para los difuntos. Los minutos después de comulgar son los más desaprovechados de la vida espiritual de la mayoría de los católicos. Santa Teresa de Jesús lo observó con tristeza durante años. Lo vio en sus hermanas del convento. Lo vio en los fieles que se acercaban al altar en la iglesia y volvían a sus bancos para seguir con sus pensamientos ordinarios a los 20 segundos de haber recibido al Señor. Lo vio y lo escribió con una franqueza que incomodó a más de un lector devoto. Escribe en El Camino de Perfección que hay personas que parecen tener más prisa después de comulgar que antes, que se levantan del reclinatorio con la misma premura con que se levantarían de una silla en una sala de espera, como si lo más importante ya hubiera terminado, como si la comunión fuera el destino y no el inicio de algo. Para Santa Teresa de Jesús, la comunión era el inicio, el momento en que Cristo entraba y el tiempo que seguía inmediatamente, esos minutos de silencio y de presencia, era el tiempo del encuentro real, el tiempo en que la conversación podía ocurrir, el tiempo en que las peticiones más profundas, las que el alma guarda y no sabe cómo formular en la oración ordinaria, podían salir. Y entre esas peticiones,
las más urgentes eran siempre las de los difuntos. ¿Por qué los difuntos en ese momento específico? Santa Teresa de Jesús da una razón que sus comentaristas teológicos han subrayado con insistencia. En esos minutos posteriores a la comunión, dice: el alma del que comulga está en su punto más parecido a las almas del purgatorio. Ambas están ante Cristo. Ambas lo tienen cerca de una manera que el resto del tiempo no ocurre. Y esa proximidad compartida, esa simultaneidad ante el Señor, crea una disposición particular para la comunión de los santos. No es metáfora. Santa Teresa de Jesús no habla en metáforas cuando describe la vida interior. Habla de realidades que ha experimentado y que intenta transmitir con las palabras que tiene, sabiendo que esas palabras nunca alcanzan del todo lo que quieren decir. Lo que propone para esos minutos después de la comunión del Corpus Christi es esto: quedarse, no levantarse, no mirar el reloj, no pensar en lo que sigue después de misa, quedarse en ese estado de presencia, con los ojos cerrados o abiertos sin importar, con el nombre del difunto puesto delante del Señor, como se pone un papel en las manos de alguien de confianza, y simplemente estar ahí mientras la gracia hace lo que la gracia sabe hacer. Santa Teresa de Jesús llamaba a esto, en el vocabulario que usaba con sus hermanas, la oración de quietud. No la quietud de quien no tiene nada que pedir, la quietud de quien ha pedido ya todo lo que sabe pedir y ahora deja que Dios responda como Dios responde, que no es siempre con palabras, pero que siempre es con algo. Y en esa quietud, dice, las almas de los difuntos reciben. Ahora bien, hay algo que Santa Teresa de Jesús advirtió con una firmeza que no tiene en casi ningún otro punto de sus escritos. Una advertencia que sus confesores consideraron tan importante que la subrayaron en los manuscritos originales. Una advertencia que tiene que ver con lo que ocurre cuando alguien deja pasar el Corpus Christi sin hacer nada por sus difuntos, sin ofrecerlo, sin nombrarlo, sin la vigilia, sin la intención, sin los minutos posteriores. No es una advertencia de castigo. Santa Teresa de Jesús nunca hablaba de espiritualidad en términos de castigo para los vivos, pero sí hablaba de pérdida, de la pérdida irreversible de una oportunidad que, una vez que el día pasa, no vuelve con la misma intensidad hasta el año siguiente. Las almas del purgatorio, escribe, esperan el Corpus Christi como el que está en la oscuridad espera el momento en que alguien abra una ventana. Saben que ese día la gracia fluye de manera especial. Saben que sus seres queridos en la tierra tienen en ese día un instrumento de una potencia que el resto del año no se repite con la misma concentración. Y cuando el día pasa sin que nadie los haya nombrado, sin que nadie haya dirigido hacia ellos esa gracia que estuvo disponible, el dolor de esa espera se alarga. Eso es lo que Santa Teresa de Jesús no quería que ocurriera. Por eso escribía sobre esto, por eso instruía a sus hermanas. Por eso dejó en el camino de perfección y en el libro de la vida y en las moradas las claves que estamos recorriendo aquí. Para que tú, que llevas ese nombre en el pecho, no dejes pasar el 7 de junio sin hacer lo que solo tú puedes hacer por él, por ella, por todos los que esperan. Tienes la confesión, tienes la vigilia, tienes la intención, tienes la entrega, tienes los minutos posteriores y tienes la advertencia. Lo que falta es la práctica completa, reunida en un solo acto que Santa Teresa de Jesús describió en las moradas con la precisión de quien ha recorrido ese camino muchas veces y quiere que otros puedan recorrerlo también. Un acto que une todos los pasos anteriores en una sola ofrenda, una sola, que el 7 de junio tiene el poder de llevar hasta donde ninguna oración ordinaria llega. En las moradas del castillo interior, Santa Teresa de Jesús describe las moradas más interiores del alma como el lugar donde ocurre la unión con Dios. Y en ese lugar, dice, todo lo que el alma lleva consigo, sus amores, sus duelos, sus difuntos, queda transformado, purificado, elevado. Esa transformación no es solo para el alma que ora, irradia, sale,
alcanza a quienes esa alma lleva dentro. Esta es la lógica de la práctica completa para el Corpus Christi del 7 de junio. Una práctica que Santa Teresa de Jesús no describió como un rito con pasos numerados, porque ella nunca hablaba así de la vida interior. La describió como una actitud, una disposición que abraza todos los pasos anteriores y los convierte en una sola cosa, un acto de amor deliberado, limpio y dirigido. El primer movimiento es la confesión, que ya conoces. La semana anterior al 7 de junio. No el día mismo si puedes evitarlo, porque el día mismo hay que llegar al altar con el corazón ya preparado, no con la prisa de quien acaba de salir del confesionario y todavía tiene la mente en lo que acaba de decir. La semana anterior. Con tiempo, con calma, con la voluntad de llegar al Corpus Christi sin el peso de lo que la confesión quita. El segundo movimiento es la vigilia, la noche del 6 de junio, una conversación con Dios que no necesita durar mucho ni ser elegante. Solo necesita ser real, poner el nombre, hablarle a Dios de esa persona con las palabras que tienes, decirle lo que sientes por ella, decirle lo que quieres para ella y terminar con lo que Santa Teresa de Jesús consideraba la frase más importante de toda la ofrenda anticipada, una frase que ella repite en distintas formas a lo largo de sus escritos. Hágase tu voluntad, Señor, no la mía. Eso es soltar, eso es la entrega. Y esto ya en la noche del día anterior, antes de que llegue el 7. El tercer movimiento ocurre en la misa misma. Antes de la comunión, en el momento del Agnus Dei, cuando el sacerdote eleva la hostia y dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. En ese momento, Santa Teresa de Jesús recomendaba a sus hermanas hacer la intención explícita por los difuntos. En silencio, con el nombre del difunto puesto delante del corazón, decirle al Señor, lo que voy a recibir ahora, quiero que llegue a Él, a ella. No en voz alta, no con palabras elaboradas, con un acto sencillo de la voluntad, con la mirada interior puesta en ese nombre. Ese es el tercer movimiento. El cuarto ocurre después de comulgar. Los minutos de quietud, los minutos de presencia, con Cristo dentro y el nombre del difunto en los labios o en el corazón sin fórmulas. Hablarle al Señor de esa alma como se le habla a un médico de alguien que está enfermo. Con confianza, con detalle si quieres, con brevedad si las palabras no salen, pero con la certeza de que Él escucha y de que lo que le pides en ese momento, en ese estado de comunión, tiene un peso que ninguna otra oración del año tiene de la misma manera. Y el quinto movimiento, el que Santa Teresa de Jesús consideraba el sello de toda la práctica, es la gratitud. Agradecer antes de saber. Darle gracias al Señor por lo que va a hacer con esa alma antes de tener ninguna señal de que lo ha hecho, porque la gratitud anticipada es la forma más pura de la confianza. Y la confianza en la teología de Santa Teresa de Jesús es la virtud que más dispone el alma a recibir la gracia. En sus propias palabras, Santa Teresa de Jesús escribió en el libro de la vida: nunca vi alma que verdaderamente tratase de oración que dejase de aprovechar mucho. Ninguna. Ninguna alma que haya tomado en serio la oración y la confianza en Dios se ha quedado sin fruto. Ninguna. Esa es la promesa que ella misma vivió y transmitió, no como consuelo fácil, como certeza ganada a lo largo de décadas de vida interior en las que el silencio de Dios fue a veces tan largo que dolía, y al final siempre llegaba algo que justificaba la espera. Para tus difuntos, el 7 de junio es eso, una certeza, una fecha en el calendario que la Iglesia marcó hace siglos no solo para celebrar la Eucaristía, sino para que los vivos hicieran por los muertos lo que los muertos ya no pueden hacer por sí mismos. Confiesa antes del 7. Vigila la noche del 6. Nombra en el Agnus Dei. Quédate en los minutos posteriores. Agradece antes de saber. Esos 5 movimientos juntos
forman la ofrenda más completa que puedes hacer este año por los que llevas en el corazón. La ofrenda que Santa Teresa de Jesús practicó, documentó y dejó escrita para que nadie que la leyera tuviera excusa de llegar al Corpus Christi con las manos vacías. Tus difuntos llevan esperando. El 7 de junio no está lejos. Y ahora ya sabes lo que puedes hacer. El 6 de junio por la noche, cuando la casa esté quieta y no haya nadie que interrumpa, saca ese nombre. El que llevas guardado desde hace meses, quizás años. El que aparece solo cuando menos lo esperas y te deja con esa mezcla rara de amor y de peso que no tiene otro nombre que la pérdida. Ponlo delante de Dios, con las palabras que tengas, aunque sean torpes, aunque no sepas muy bien qué decir. Cuéntale a Dios quién fue esa persona para ti, lo que sentiste cuando se fue, lo que sientes ahora con el tiempo encima y la vida siguiendo como si nada, y ese hueco que nadie más ve, pero que tú cargas todos los días sin decírselo a nadie. Y luego, dile esto, con las palabras que quieras, pero con ese sentido. Mañana voy a recibirte. Y lo que me des en ese momento quiero que llegue a él, a ella. Ponlo en tus manos. Eso es la vigilia. Eso es suficiente. Dios no necesita elocuencia. Necesita que te presentes. El 7 de junio llevarás esa conversación contigo a misa. En el cuerpo, en la memoria, en algún lugar del pecho que no sabe bien cómo llamarse. Y cuando el sacerdote eleve la hostia y diga las palabras de siempre, las que la Iglesia repite desde hace 20 siglos, porque son las que abren el cielo, tú ya sabrás por quién es. Ya lo habrás nombrado desde la noche anterior. Y lo que ocurra en ese altar será la continuación de algo que empezó en el silencio de tu cuarto. Después de comulgar, quédate. Aunque la gente a tu lado empiece a moverse. Aunque la música llene la iglesia y todo alrededor diga que el momento solemne terminó. Para ti no terminó. Cristo está dentro, real, con todo el peso de lo que eso significa, y tienes un nombre que darle ahora en estos minutos, con la confianza de quien habla con alguien que escucha de verdad y que puede hacer lo que tú solo no puedes. Santa Teresa de Jesús lo llamaba la oración de quietud, esos minutos en que el alma se detiene y deja de hacer para simplemente estar. Estar con él, con el nombre del difunto puesto ahí, en el centro, como se pone un papel en las manos de alguien de confianza, y dejar que Dios haga lo que Dios sabe hacer, que siempre es más de lo que pedimos y más preciso de lo que imaginamos. Confesar antes del 7, vigilia la noche del 6, nombrar en el Agnus Dei, quedarse en los minutos posteriores, agradecer antes de saber. Esos 5 movimientos juntos forman la ofrenda más completa que puedes hacer por tus difuntos en el Corpus Christi de este año, por los que llevas en el corazón desde hace mucho, por los que murieron hace poco y todavía duelen con esa intensidad que el tiempo va cambiando pero no borra del todo, por los que ya casi nadie nombra y que tú sigues cargando porque el amor no tiene fecha de caducidad. Santa Teresa de Jesús vio almas ser purificadas. Las vio con esa certeza que ella misma describe como más firme que cualquier cosa que los ojos del cuerpo puedan mostrar. Y lo que esas almas tenían en común era que alguien las había nombrado. Alguien había tomado la gracia disponible en un momento de poder y la había dirigido hacia ellas con intención deliberada. Alguien las había amado de esa manera activa y concreta que el amor por los difuntos puede tener cuando sabe cómo expresarse. Ese alguien puede ser tú el 7 de junio. Y la gratitud, que es el último movimiento, no espera señales. No espera un sueño que confirme, ni una paz repentina que diga que algo ocurrió, ni ninguna señal exterior que el amor ansioso siempre busca porque necesita saber. La gratitud se da antes, desde la confianza de que Dios tomó lo que le ofreciste y lo llevó donde tiene que llegar, de la manera que solo Él conoce, que siempre es más generosa y más misericordiosa que cualquier cosa que pudiéramos planear desde aquí.
Dar gracias antes de saber. Eso es lo que Santa Teresa de Jesús enseñó. Con su propia vida, con sus propios años de silencio de Dios, que duraron tanto que habrían justificado la duda en cualquier otra persona, y ella confió. Y los frutos de esa confianza están escritos en los libros que la Iglesia declaró doctrina hace siglos, y que siguen diciéndote hoy lo mismo que te dijeron al principio de este camino, que tus difuntos importan, que lo que haces por ellos llega. Que el 7 de junio es uno de esos momentos del año en que esa gracia fluye con una concentración que el amor humano, cuando lo sabe, no puede dejar pasar. Ahora lo sabes. Lleva eso contigo esta semana. Confiésate con tiempo, con calma, sin la prisa del último momento. Vigila la noche del 6 con ese nombre en la boca y en el corazón. Lleva la intención al altar el 7. Quédate en los minutos que siguen y agradece. Cuando el Corpus Christi pase y la semana retome su ritmo ordinario, algo habrá ocurrido del otro lado, que quizás no verás ni sentirás de manera perceptible. El amor sobrenatural casi nunca hace ruido, pero ocurrirá. Con la misma certeza con que ocurrió en el convento de la Encarnación de Ávila aquella mañana en que Santa Teresa de Jesús recibió la comunión y vio las almas que estaban ahí, recibiendo, porque alguien las había amado con precisión y con fe. Queda una cosa más. El Corpus Christi del 7 de junio es el momento más alto del año para hacer esto por tus difuntos. Pero el año tiene 365 días y las almas del purgatorio no esperan solo el Corpus Christi, esperan todos los días, con esa sed que Santa Teresa de Jesús describió como el dolor más agudo que el alma puede sentir, porque es la sed de Dios en quien ya lo vio y todavía no puede llegar del todo a Él. Santa Teresa de Jesús, que pasó 4 décadas cuidando esa comunión entre los vivos y los que esperan, dejó en las moradas una práctica para los días ordinarios. Los días sin procesión, sin custodia de oro, sin el peso solemne del Corpus Christi. Una práctica breve. 5 minutos cada mañana, antes de que el día empiece y se lleve la atención hacia otras cosas. Sin salir de casa, sin preparación especial, sin que nadie lo sepa ni haga falta que lo sepa. Ella la hacía antes de bajar al coro con sus hermanas. En ese tiempo entre despertar y el primer rezo comunitario, que es un tiempo que pertenece solo al alma y a Dios, sin testigos y sin estructura. 5 minutos de intención sostenida, un nombre, una ofrenda pequeña del día que empieza, una confianza renovada de que ese día ordinario tiene valor para el alma que espera, aunque no sea el Corpus Christi, aunque no haya procesión, aunque sea un martes sin solemnidad. Santa Teresa de Jesús observó, en sus años de experiencia mística, que los efectos de esa práctica cotidiana sobre las almas de sus difuntos eran acumulativos, de una manera que ninguna devoción esporádica, por intensa que fuera, reproducía del mismo modo. Como el agua que va cayendo sobre la piedra, escribió ella en el camino de perfección, que termina haciendo surco donde el golpe seco no hizo nada. El Corpus Christi del 7 de junio es el golpe más fuerte del año, pero el surco lo hace también el agua que cae cada día. Si lo que recibiste hoy movió algo dentro de ti, si el nombre que llevas callado está ahora un poco más cerca de la superficie, un poco más listo para ser puesto delante de Dios con intención real, esa práctica cotidiana que Santa Teresa de Jesús dejó escrita es lo que sigue, lo que viene después del 7 de junio y antes del siguiente. El hilo que une los días grandes con los días pequeños y que mantiene activa, sin interrupción, la comunión con los que esperan. Eso existe, está escrito, está guardado para cuando estés lista para recibirlo. Que Dios te bendiga, que bendiga ese nombre que llevas en el pecho, que lo alcance el 7 de junio con toda la gracia que el Corpus Christi lleva dentro, y que esa gracia haga en él, en ella, lo que ningún amor humano por sí solo puede lograr. En sus propias palabras, Santa Teresa de Jesús escribió en el Camino de Perfección: quien de veras comienza a amar a Dios,
luego empieza a no querer gozar de aquel amor sin comunicarle. Tú estás comunicando ese amor hoy, a los tuyos, con lo que escuchaste y lo que guardaste. Que esa comunicación los encuentre donde están, que los alcance, que los lleve. Esa frase de Santa Teresa de Jesús lleva siglos esperando que alguien la lea de verdad, que la lea pensando en un nombre concreto, que la sienta como lo que es, una invitación directa, personal, sin intermediarios, a hacer hoy lo que el amor por los difuntos está pidiendo desde hace tiempo. Tú tienes ese amor. Lo demostraste con el tiempo que diste, con la atención que sostuviste, con el nombre que cargaste hasta aquí sin soltarlo. El 7 de junio está cerca, la gracia estará disponible. Y ahora tú sabes lo que hacer con ella. Confiesa, vigila, nombra, quédate, agradece. 5 palabras que Santa Teresa de Jesús vivió una por una, que dejó escritas una por una, y que hoy son tuyas para llevarlas al altar del Corpus Christi y entregarlas por los que más las necesitan. Que el Señor te encuentre preparada ese día, que te encuentre con ese nombre en el corazón y con las manos abiertas, y que lo que pase en ese altar llegue hasta donde tiene que llegar, cruce lo que tiene que cruzar, y encuentre al alma que lleva esperando que alguien hiciera exactamente esto. Ve con paz, y que esa paz la lleves también a ellos. Hay algo que los que perdieron a alguien saben y que es difícil de explicar a quien no lo vivió. El duelo tiene una textura particular en los días de fiesta. Los días grandes del calendario, los que la familia celebraba junta, los que tenían un olor y un sonido y una luz reconocibles, esos días duelen de una manera distinta. Duelen porque el hueco se ve más, porque la ausencia ocupa el lugar donde esa persona estaba. El Corpus Christi puede ser uno de esos días. Puede ser el día en que esa ausencia pesa más porque era una fiesta que esa persona amaba, o porque la recuerdas yendo a misa con ella, o simplemente porque el año litúrgico tiene un ritmo que el dolor aprende a seguir aunque no se lo proponga. Si el 7 de junio es uno de esos días para ti, lo que recibiste hoy convierte ese dolor en algo que puede hacer algo, en algo que puede salir de ti en dirección a esa persona y alcanzarla donde está. El dolor que no tiene a dónde ir se queda dentro y pesa. El dolor que se convierte en ofrenda viaja. Santa Teresa de Jesús lo sabía. Por eso no se quedaba paralizada por el duelo. Lo convertía en acción espiritual, en comunión deliberada, en ofrenda nombrada y entregada, con la confianza de que Dios sabe qué hacer con el amor que se le da, aunque venga envuelto en llanto. Eso es lo que el 7 de junio pone en tus manos. Una manera de que el dolor de perder a alguien se convierta en el gesto más amoroso que todavía puedes hacerle. Dios te ve y los ve a ellos también. Los ve a todos. Y eso basta, siempre.